Se llama Tentativas para llegar a Descabellado. ¿Qué es eso? La dinámica del cautiverio. Ensayo, Rodrigo Naranjo, Mutante Editores. 3 citas de ingreso. Una sobre la obra, otra sobre el proceso de creación de esta, y la tercera sobre ambas cosas. 1. La regla es el placer calculado del encarnizamiento. Es la sangre prometida. Ella permite relanzar sin cesar el juego de la dominación. Introduce en escena una violencia repetida meticulosamente. De Foucault en Nietzsche, La genealogía de la historia. 2. El interés principal de la vida y el trabajo consiste en que nos permite llegar a ser alguien diferente del que éramos al comienzo. Si uno supiera cuando empieza a escribir un libro lo que va a decir al final, ¿cree que tendría el valor de escribirlo? Lo que vale para la escritura y para una relación amorosa vale también para la vida. El juego solo vale la pena en la medida en que ignoramos cómo termina. Esto es Foucault también en una entrevista. 3. Tomo de Becker la formulación del tema. ¿Qué importa quién habla?, dijo alguien. ¿Qué importa quién habla? Esas son las 3 citas de ingreso. ¿De qué nos habla este libro? ¿Cuál es su apuesta? ¿Qué arriesga? En este ensayo, Rodrigo Naranjo habla de la violencia fundacional, como forma, fondo y fundamento, y de la innombrable ignominia que de ahí surge, de lo oculto y lo ocultado, lo que deberá esconderse, dejarlo caer, en el extravío y al final en el olvido hasta que desaparezca. Cabezas que caen cercenadas, arrancadas de cuajo por una espada, un machete o un gran cuchillo, y que luego van a ser exhibidas como trofeos de guerra. Y alguien recibe luego el premio por descabezar y descuerar al otro. Es un mundo descabellado, pero fascinante en su crudeza, pues nos habla de lo porvenir, del orden que tendrán los hombres en esta tierra siglos después. Esta es una obra que discurre desde la digresión como método brillante, por atrevido, por original, y trata sobre los límites de la moral y la convivencia entre los humanos, sobre las posibilidades de vida para hombres, mujeres y niños dentro del sistema de la esclavitud y del cautiverio. Ese es el gran tema, desde mi lectura, de esta obra. Es el tema de fondo del ensayo que hoy nos reúne aquí. No es la historia, ni la disciplina, ni el método. Estos son más bien secundarios. Perdón, ocupan un tercer lugar. El segundo corresponde a la literatura, la cual da origen a esta magnífica reflexión de Rodrigo en su descabellado ensayo. Repito, trata sobre las posibilidades de la vida en los extremos, los límites humanos del cautiverio y la esclavitud. Cada una de sus figuras relevantes es la sombra silente e insepulta de un antepasado fallecido trágicamente. Quisiera decirnos esta obra, este ensayo sobre lo anormal y las posibilidades reales de pensar al otro, el afuera, el apartado, lo escondido, aquello que nadie ha querido ver y que es mejor olvidar, porque si no, el desarrollo y el progreso de las naciones no están asegurados en principio. Descabellado es también la visión aterradora de la postergación infinita que relata, describe y profundiza la obra de Franz Kafka. Cito el texto. Un periódico fechado el 29 de abril de 1697 señala: el día está marcado por el logro de Hannah Dunstan. De aquí viene el concepto central del libro, el que le da título. El día está marcado por el logro de Hannah Dunstan, Mary Neff y Samuel Lenerson, quienes mataron a 2 hombres, sus amos, y 2 mujeres y 6 otros, y han traído 10 cueros cabelludos. Los relatos de la vida de Hannah Dunstan son también los fundamentos morales de los Estados Unidos de América, puritanos, violentos y ambiciosos. Ella, Hannah, es la imagen y semejanza perfecta del paso del tiempo, un espejo para nada deformado. Es la América descabellada a través de los siglos, y no ha cambiado mucho. Los otros, los extraños, el eso, entre comillas, lo ajeno y desconocido, lo raro y perturbador, por salvaje, por idólatra, por caníbal,
por locos, por sueltos, por vividores, estos indios y negros salvajes. Viven en el delirio del desorden del desgobierno. Esos indios y negros ingobernables e intratables. Antes fue la pesadilla española, hoy es la pesadilla yanqui. Desgobierno, herejía y vida al aire libre. Promiscuidad, promiscuos y bebedores, les gusta cantar y bailar al aire libre. Segunda digresión. Y si fuese esta la natural condición de lo humano, el extravío y la ilimitada sed de sangre y ese efecto fulminante del brillo del oro, de nuestro apetito y la necesidad espontánea de someter al otro, tan solo porque tiene costumbres diferentes, porque se ven diferentes. Digresión 3. Fragmentos descabellados. El cautiverio de los historiadores, o el cautiverio en la historia de la verdad histórica. Este ensayo como unos principios para una arqueología del proletariado o de las novísimas formas del cautiverio. Hans Staden, cautivo pero sagrado, incomible e intragable el colorín barbudo, gran impulsor de la ideología del canibalismo entre los indios del Amazonas. Los ferocitos españoles, esos caníbales verídicos de la historia, según cuentan los británicos. Los lanzados de los portugueses. Las expediciones coloniales venidas desde Lisboa lanzaban a las costas de Brasil a cientos de prisioneros y criminales, aquellos que atestaban las cárceles de Europa. ¿Para qué? Para explorar el nuevo territorio. Ese individuo, que era generalmente un asesino y paria en su tierra de origen, fue quien primero traba relación con los indígenas del Amazonas. Ese fue el contacto cultural con el primer mundo para gran parte de los indígenas de América y específicamente del Amazonas. Indios, mujeres y negros, secuestrados, cautivos y esclavos, los salvajes y redentos e intercambiables, cuerpos ultrajados, costumbres, hábitos negados, hijos, muchos hijos bastardos y, a no olvidar, otro motivo de fondo, la incontable e interminable mano de obra a muy bajo costo para la corona de España, Portugal e Inglaterra. El cautiverio visto como relato histórico, etnográfico, antropológico, como disciplina, dentro de una disciplina. El cautiverio como registro, como género, como literatura de relatos. En el libro, el autor, Rodrigo Naranjo, confronta, por ejemplo, toda esta dinámica, tensionándolo, por ejemplo, con el secuestro de Ingrid Betancourt en Colombia, o los atentados y decapitaciones vistos en videos masivos del grupo de sicarios mercenarios del ISIS. El ensayo trata de nombrar lo inefable y además intenta descifrar, basándose en la digresión como método, más el despliegue de un acabado recorrido por vastas y diversas corrientes literarias, filosóficas, de vislumbrar algunos misterios de la historia reciente, algunos misterios no resueltos por el derecho, la teología, la ciencia política, la economía política, la sociología del conocimiento y la filosofía. Su autor conjetura, sospecha de las fuentes al uso, de las ediciones y lecturas tradicionales de los hechos y las obras, y se sumerge hasta el fin de la noche, se adentra en las zonas prohibidas que han permanecido oscuras, en absoluto olvido y silenciados durante siglos. A mí, por una cosa de formación, siempre me dijeron, bueno, si tratas con la crítica literaria, por ejemplo, trabajas con una cosa. Si quieres hacer literatura, eso es otra cosa, pero no se mezcla. Y no había caso, cuando me enfrenté a este proyecto, de separar las dos cosas. Para mí el objeto de la crítica y el objeto de la literatura eran el mismo objeto. Entonces, para desarrollar el proyecto, había que plantearse, bueno, un tipo de ensayística que comunicara ambas dimensiones, la de la crítica y la literatura, la de efectivamente hacer ficción y a la vez manejarse con un corpus de elementos críticos significativos sobre el cautiverio en este caso. Sobre el cautiverio no voy a hablar
mucho ahora, creo que Alberto se extendió bastante, pero si es por referirnos al proceso de hacer este libro, una cuestión es el ensayo. ¿Qué es ensayar? Creo que trabajar con una editorial independiente te permite estar involucrado en distintas partes del proceso que muchas veces las máquinas industriales quedan totalmente aparte, ¿no? Entonces, en el proceso de hacer el ensayo intervienen o hay mediaciones con otras personas, uno va conociendo gente, ¿no? Y eso es alucinante desde el punto de vista de lo que ambiciona cualquier escritura o texto, ¿no? Me fui acercando, por ejemplo, con Alberto a conversar del espacio de la literatura, cómo imaginar el espacio de la literatura, su crítica, por supuesto, también, a partir de este mundo de los cautivos, ¿no? Entonces, se fue construyendo, por decirlo de alguna manera, una amistad, una fraternidad en torno a la cuestión de la ensayística, de la escritura, de plantearse algún tipo de decisión finalmente que diga, bueno, hay una pragmática de escritura hoy día global, académica, en la cual los aparatos cognitivos de la universidad son aparatos de colonización de la imaginación, no son otra cosa. La universidad es una máquina de colonización. Entonces, desde el punto de vista de cualquier persona que se forma en ese mundo, como es mi caso, decir, ¿por qué escribir? ¿No? ¿Para qué escribir un ensayo? ¿Y de qué manera? Entonces, ahí hay mucho de experimentación. Este es un texto que no es un ensayo historiográfico, no hay así una fidelidad de un relato representativo, identitario del cautiverio en Hispanoamérica, no es eso. No, estrictamente el ensayo está haciendo otra cosa, está poniendo en cuestión o está diciendo, bueno, ¿qué pasa cuando uno imagina el problema, por ejemplo, de la comunidad y los cautivos? ¿Quiénes son los cautivos? ¿Son la parte maldita de esa comunidad? ¿Son seres que están manchados? ¿No? ¿Son seres que no se insertan completamente ahí? Entonces viene la cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué cosas son los cautivos? Bueno, no son una cosa, son personas, son hombres, pero son hombres que su humanidad queda suspendida en un momento, ¿no? Eso uno lo puede encontrar en los relatos desde la época de la conquista hasta contemporáneamente, ¿no? En el momento que el sujeto es abducido, se pone en cuestión cuál es el agente humano, cuál es la humanidad, o cuál es la noción de humanidad que se pone a circular en relación al intercambio de los cautivos y del cautiverio. ¿Qué pasa cuando leemos la filosofía de la conquista a partir del cautiverio? ¿No? ¿Quiénes son los cautivos? Son los primeros veedores de lo nuevo, ¿no? Y son los que van a hacer inteligible, en cierta medida, una relación de cuestionamientos con la alteridad. Es decir, los primeros indígenas o los primeros relatos de cautivos ponen en cuestión cuál es la relación al otro, al mismo, al diferente, etc.